Ella decía que su hijo estaba con el padre. Cada vez que alguien preguntaba, sonreía con una incomodidad apenas disimulada, desviaba la mirada y respondía: «Él está bien, está con su papá». Nadie sospechaba, parecía solo otra madre soltera intentando seguir adelante en silencio. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa frase tan simple, se escondía uno de los secretos más macabros que esa ciudad había presenciado. Una historia marcada por la pérdida, la negación, la distorsión de la realidad y un descubrimiento que paralizó incluso a los investigadores más experimentados. Esta no es solo una historia de duelo, es una advertencia sobre lo que el dolor puede hacer con la mente humana, especialmente cuando esa mente se niega a aceptar la verdad. La primera vez que alguien preguntó por Julián fue la vecina del 204. ¿Y el nene? Hace días que no lo escucho jugar, dijo mientras sostenía una bolsa de pan. Carolina sonrió, bajó la mirada y respondió con naturalidad: «Está con su papá este fin de semana». La vecina asintió sin imaginar que esa misma frase se repetiría muchas veces más. Cada vez que alguien hacía alguna mención, esa era la respuesta. No importaba si era un martes, un domingo o una festividad, «está con el papá». La voz de Carolina era suave, firme, pero para quien prestara atención había algo más. Sus ojos se nublaban, sus manos temblaban apenas un poco, y a veces hablaba sin mirar directamente a los ojos. Aunque nadie se atrevía a decirlo, la sensación era que algo no encajaba. Nadie más había visto al tal padre, y lo más extraño, nadie tampoco había visto al niño en semanas. En la escuela, la ausencia de Julián comenzó a notarse. Al principio, la maestra pensó que era alguna gripe, una de esas que los niños agarran fácilmente en invierno, pero después de 2 semanas, sin justificación formal, decidió llamar a la madre. Carolina no atendió. En la 3ª semana, respondió con un mensaje breve: «Está con el padre, problemas personales, pronto regresa». La escuela archivó el aviso, pero algo en el tono preocupó a la directora. Decidió visitar el domicilio como parte del protocolo. Tocó la puerta. Carolina atendió con una bata larga, el cabello desordenado y los ojos rojos. Dijo que Julián estaba bien, que solo necesitaban espacio, y cerró la puerta con amabilidad, pero con fuerza. La directora sintió un frío recorrerle la espalda. No vio señales de juguetes, ningún dibujo en la nevera, y ni rastro de una voz infantil en la casa. Carolina vivía sola con Julián desde que el padre los había dejado, según contaba ella misma. Nunca decía su nombre. «No vale la pena mencionarlo», repetía. Para muchos era apenas una madre dolida. Trabajaba desde casa como traductora y casi no salía. El niño solía ser alegre, inteligente, pero también muy callado. Observador, como decían los profesores. Su desaparición del entorno fue tan silenciosa como su forma de ser. Una amiga cercana, Lucía, empezó a notar ciertos cambios en Carolina. Dejaba de responder mensajes, evitaba salir y parecía siempre al borde de las lágrimas. Cuando preguntó por Julián, recibió la misma frase ensayada: «Está con su papá». Pero Lucía recordaba perfectamente que el padre de Julián había muerto en un accidente de tránsito hacía 2 años. ¿Cómo podía estar con él? Lucía pensó que quizás había entendido mal. Tal vez Carolina se refería a otro hombre, alguien con quien había comenzado una relación. Pero cuando intentó insistir, la amiga cambió de tema bruscamente. «No quiero hablar de eso», dijo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Comenzó a revisar viejas fotos, mensajes, publicaciones. Todo apuntaba a lo mismo. El padre de Julián, Marcos, había muerto. Funeral, obituarios, comentarios de pésame. No había dudas. Entonces,
¿Por qué Carolina seguía diciendo que Julián estaba con él? Decidió hacer algo que no quería. Fue a la policía a presentar una denuncia informal por preocupación, no como acusación, sino como amiga. Lo que no sabía es que esa acción desencadenaría una investigación que revelaría uno de los casos más perturbadores que la ciudad había registrado en décadas. Cuando la policía fue al domicilio de Carolina, ella no quiso abrir. Dijo que estaba enferma, que no podía recibir a nadie, pero un oficial, al mirar por la ventana lateral, notó algo extraño. Juguetes perfectamente alineados, sin polvo, como si nadie los hubiera tocado en semanas. Una mochila infantil colgaba en el perchero con el nombre Julián bordado, intacta, sin signos de uso reciente. El oficial insistió en que necesitaban verificar el bienestar del menor. Tras minutos de tensión, Carolina abrió la puerta. Parecía ida o drogada. Negó cualquier problema, pero no permitió el acceso a la casa. La policía se retiró, pero dejó anotada la visita. Un día después, Lucía recibió una carta escrita a mano, sin remitente. Solo decía: «No lo busquen más. Él está donde debe estar, con su padre». Lucía llevó la carta directamente a la comisaría. Los oficiales la miraron con una mezcla de escepticismo y precaución. No tenía firma ni huellas visibles, pero estaba escrita con la misma caligrafía que Lucía había visto en los cumpleaños de Julián, en las invitaciones hechas a mano por Carolina. El caso, que hasta entonces era tratado como una simple ausencia escolar, fue reabierto con otra categoría: posible desaparición de menor. Se solicitó una orden judicial para ingresar al domicilio, pero mientras tanto, un oficial fue asignado para vigilancia discreta. En la primera noche de observación, desde un auto estacionado frente a la casa, el agente juró haber visto una silueta pequeña cruzar el pasillo. Parecía un niño. Pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. Al día siguiente, Carolina salió de casa por primera vez en semanas. Caminaba lento, con la mirada perdida, y sostenía una bolsa de compras que no parecía tener peso. Entró en una farmacia y compró una caja de velas blancas, un paquete de algodón y 2 botellas de alcohol. Luego pasó por la floristería y pidió las flores favoritas de mi hijo. El florista, desconcertado, le preguntó su edad. 11 años, dijo ella, con una sonrisa apagada. Cuando Carolina regresó a casa, el oficial encubierto anotó todos los movimientos. Pero lo más inquietante ocurrió al anochecer. Carolina colocó las flores y las velas en el suelo del salón y se arrodilló frente a ellas. Permaneció allí, inmóvil, durante más de 3 horas. Murmuraba palabras que nadie pudo entender, algo entre rezos y despedidas. La orden de registro llegó al cuarto día. 3 oficiales, acompañados por un asistente social, tocaron la puerta. Carolina no opuso resistencia, solo dijo: «Ya es tarde, pero pasen». La casa estaba limpia, silenciosa, sin olor extraño. Los juguetes seguían allí, ordenados. El cuarto de Julián estaba impecable: cama hecha, pijamas doblados, libros alineados por color. Pero al abrir el armario, encontraron algo que rompió el protocolo. En el fondo, detrás de una manta vieja, había un cuaderno infantil con dibujos perturbadores. Todos mostraban a un niño tomado de la mano con una figura alta, sin rostro. En algunas páginas, esa figura estaba rodeada de fuego. En otras, había palabras escritas con fuerza, repetidas 100 veces. «Mi papá viene por mí». El asistente social notó que Carolina observaba la escena con calma inquietante. No parecía alterada por la presencia policial, ni por el hallazgo del cuaderno. Cuando le preguntaron dónde estaba, Julián, ella respondió: «Ya se fue, está con su padre». Esta vez los oficiales fueron más directos. «¿Dónde lo vio por última vez?» «Aquí, en su cama. La misma noche que el padre vino por él», contestó.
Su voz no temblaba, su mirada tampoco. La llevaron a la comisaría para declarar formalmente, pero no cambió su versión ni una sola vez. Nunca mencionó fechas, ni lugares concretos. Solo repetía que él vino por su hijo, y que no había por qué buscarlo más. Su calma empezó a inquietar, y profundamente, a los investigadores. Durante la inspección más detallada, uno de los agentes notó algo fuera de lugar en el piso de la habitación. Al correr la alfombra, encontró una pequeña trampilla sellada con tornillos oxidados. No figuraba en los planos de la vivienda. Con herramientas la abrieron con cuidado. Era un compartimiento cuadrado, oscuro, sin ventilación. Dentro hallaron una frazada sucia, un osito de peluche rasgado y algo que paralizó a todos. Un zapato infantil, con rastros de lo que parecía sangre seca. Lo enviaron de inmediato a análisis. Las pruebas confirmaron lo inevitable. Era sangre humana. El tipo sanguíneo coincidía con el de Julián, según registros médicos. En ese momento, la investigación dejó de ser una búsqueda y se convirtió en un caso criminal. Cuando informaron a Carolina sobre el hallazgo del compartimento y el zapato ensangrentado, su reacción fue desconcertante. No lloró, no gritó, solo dijo: «Eso no prueba nada. Él ya no está aquí porque no pertenece a este mundo». Los oficiales, atónitos, la presionaron para obtener una confesión. Pero cada vez que la enfrentaban con los hechos, ella respondía con frases aún más confusas. «No entienden, él lo pidió. Yo solo lo ayudé a cruzar». Empezaron a considerar la posibilidad de un estado psicótico severo, quizás inducido por trauma o aislamiento. Fue enviada a evaluación psiquiátrica, donde repitió durante horas que el padre de Julián lo vino a buscar una noche y que desde entonces su casa se había vuelto un lugar sagrado. Los psicólogos que la entrevistaron no encontraron signos típicos de psicosis. Carolina estaba orientada, lúcida, pero completamente convencida de su relato. «Él me avisó en sueños», decía. «Dijo que vendría a buscarlo y que yo debía prepararlo, y lo hice». Cuando le preguntaban qué significaba prepararlo, ella respondía vagamente: «Le leí las historias, lo limpié, lo vestí de blanco, apagué la luz». Había algo ritualístico en su forma de hablar. Al buscar en la casa, encontraron libros antiguos sobre ceremonias de tránsito espiritual, cartas escritas por Carolina a un Marcos, donde le pedía que no se llevara a Julián tan pronto. En cada carta había un sello dibujado a mano, un círculo con un triángulo dentro y un ojo en el centro. Ningún perito supo identificarlo. El análisis forense del compartimento reveló que había sido usado recientemente. Restos de cabello infantil, fragmentos de uñas y partículas de piel fueron recuperadas. Aunque no se halló un cuerpo, la evidencia era suficiente para proceder con una acusación formal. La fiscalía imputó a Carolina por desaparición forzada agravada. Sin embargo, el caso empezó a adquirir notoriedad mediática cuando las declaraciones de Carolina se filtraron. Programas de televisión y redes sociales comenzaron a especular que se trataba de un caso espiritual, esotérico o incluso sobrenatural. Algunos creían que ella estaba enferma, otros que había sido manipulada por una secta, pero había un tercer grupo que empezaba a creerle. Varios mensajes anónimos llegaron a la comisaría. Personas que aseguraban haber visto a un hombre con un niño muy parecido a Julián en estaciones de autobús, gasolineras o incluso caminando por rutas secundarias. Todos los relatos coincidían en algo. El hombre era alto, de cabello oscuro, siempre vestido con ropa vieja y jamás hablaba. El niño, por su parte, parecía tranquilo, pero con una expresión ausente. Ninguno de los testigos pudo acercarse lo suficiente.
Las cámaras de seguridad no mostraban imágenes claras. En cada caso, cuando la policía intentaba rastrear, las señales desaparecían. Era como si ambos, el hombre y el niño, supieran exactamente cómo evitar ser encontrados. Lucía, devastada por la falta de respuestas, comenzó a investigar por su cuenta. Releyó cada mensaje que había intercambiado con Carolina. Revisó fotos antiguas. Reconstruyó la cronología. Y entonces encontró algo que había pasado por alto. En una imagen de cumpleaños, tomada 2 años antes, Julián sostenía un dibujo en las manos. No era un dibujo infantil común, era el mismo símbolo del ojo dentro del triángulo que aparecía en las cartas. Cuando amplió la imagen, notó otro detalle escalofriante. Al fondo, en una sombra cerca de la ventana, había una silueta. No era ningún invitado. Nadie había notado esa figura antes. Parecía un hombre, de pie, mirando hacia el interior, observando a Julián. Lucía llevó la fotografía a la policía. El oficial que la atendió se mostró escéptico, pero accedió a enviarla al departamento de análisis digital. Ampliaron la imagen, ajustaron el contraste, aplicaron filtros térmicos. Lo que descubrieron congeló a todos en la sala. La figura que aparecía en la sombra no era una pareidolia ni un defecto. Era real, y lo más perturbador, esa misma silueta aparecía, casi idéntica, en otras 3 fotos de diferentes momentos, siempre cerca de Julián, siempre observando desde lejos. Nunca interactuaba, nunca estaba en el centro, solo estaba. Ninguno de los presentes pudo explicar cómo nadie lo había notado antes. Era como si esa figura hubiera sido parte de la vida del niño, sin que nadie lo supiera. El caso dio un giro cuando un oficial recordó un expediente archivado hacía más de 15 años. En 2005, otra madre, en una ciudad vecina, había reportado la desaparición de su hijo, también de nombre Julián, bajo circunstancias similares. Afirmaba que el padre vino por él, aunque el padre había muerto. También mencionó rituales, sueños y una figura que observaba desde las ventanas. Revisaron la documentación. Misma edad, mismo perfil, mismo símbolo dibujado en los cuadernos. La mujer fue declarada demente y hospitalizada. Nadie conectó los casos. Hasta ahora. ¿Era una coincidencia? ¿Una repetición traumática? ¿O algo más oscuro que trascendía el tiempo y las familias? Carolina fue confrontada con ese archivo. Por primera vez, mostró una reacción diferente. Se alteró. No tiene nada que ver conmigo. Él es mío. Él vino por el mío, no por otro, gritó. Esa reacción fue suficiente para que los investigadores comenzaran a pensar en otra posibilidad. ¿Y si no era un caso aislado? ¿Y si otras madres en otros lugares habían pasado por lo mismo y no lo contaron? Comenzaron a buscar patrones, informes viejos, denuncias no resueltas. Encontraron 7 casos similares, todos con madres jóvenes, hijos varones, ausencias progresivas, frases repetidas, y en algunos, dibujos del mismo símbolo. Ninguna evidencia física conectaba los casos, pero la narrativa sí. Todas hablaban de un padre que vino por el niño. Mientras tanto, las pruebas de ADN confirmaron que el cabello y la sangre hallados en la casa pertenecían a Julián. Pero aún no había cuerpo. Legalmente, sin un cadáver, Carolina no podía ser condenada por homicidio. Su defensa alegó que sufría un trastorno disociativo severo, resultado de la muerte de su pareja. Un equipo de psiquiatras forenses fue asignado para evaluar su salud mental en profundidad. Pero uno de ellos, el doctor Ortega, renunció al caso tras su primera entrevista. Dijo que Carolina sabía cosas que no debería saber y que durante la sesión ella le describió un sueño que él mismo había tenido la noche anterior, con detalles que jamás compartió con nadie. Lucía, al enterarse de esa renuncia, sintió que debía alejarse.
Pero algo la ataba emocionalmente a Julián. Soñaba con él, escuchaba su voz al despertar. Y lo más desconcertante, en 1900, su buzón empezaron a aparecer dibujos, papel infantil, crayones, todos con el mismo trazo de Julián. Al principio pensó que era una broma macabra, luego una copia hecha por algún enfermo. Pero en el reverso de uno de los dibujos encontró una palabra escrita con su apodo, el que solo Julián usaba para llamarla Lulú. Ya no pudo ignorarlo. Esa noche dejó encendida la luz del pasillo y juró haber visto una sombra pequeña pasar frente a la puerta de su habitación. Lucía comenzó a documentar todo, los dibujos, las sombras, los sonidos, grabó audios durante la noche, instaló cámaras discretas en su departamento. En una de las grabaciones, alrededor de las 3:17 a.m., se captó una figura pequeña parada frente a su puerta por casi 2 minutos. No se movía, solo estaba allí, inmóvil, como si esperara algo. La imagen era borrosa, pero la estatura coincidía con la de Julián. Cuando la policía revisó el material, algunos pensaron que era una manipulación, otros que se trataba de una alucinación colectiva, pero el detalle más inquietante no estaba en la figura, sino en el fondo. En una fracción de segundo, un rostro alto, sin ojos visibles, se asomaba desde la oscuridad del pasillo. Exactamente el mismo rostro que Julián había dibujado meses antes. Mientras tanto, Carolina seguía en observación psiquiátrica. Aunque su caso era considerado clínicamente complejo, su lucidez desconcertaba a todos. Nunca se contradecía, nunca se equivocaba en detalles. Cuando uno de los doctores le preguntó directamente qué había pasado con el cuerpo de Julián, ella respondió con frialdad: «No hay cuerpo, porque él no pertenece más a este plano. Se lo llevaron limpio, como lo prometieron». Los médicos no sabían si era delirio o convicción, pero lo que más inquietaba era que su pulso se mantenía siempre en calma. No mostraba estrés ni ansiedad, como si ya hubiera hecho las paces con algo o con alguien. El caso llegó a la prensa nacional. Titulares hablaban de «la madre del hijo», «invisible», «el niño sin cuerpo», «el símbolo del ojo». Cada teoría era más absurda que la anterior, pero cuanto más se hablaba del caso, más aparecían denuncias similares. Madres que decían que sus hijos desaparecieron tras hablar con figuras que solo ellos podían ver. Niños que dibujaban el mismo símbolo sin saber de dónde lo habían aprendido. En un pueblo del sur, una mujer mayor llamó a una radio diciendo: «Eso no es nuevo, cada generación tiene uno. El que es elegido para cruzar». Nadie la tomó en serio, pero su voz quedó grabada. Sonaba como una advertencia o como una confesión. Lucía recibió una última carta, sin remitente, sin sobre, solo un papel doblado en 4, debajo de la puerta. En él, una frase escrita con letra temblorosa: «Gracias por cuidarlo cuando yo no pude. Él recuerda». No decía más, pero dentro del mismo pliegue había una fotografía impresa. Julián, parado junto a un lago. Vestía de blanco, sonreía, y a su lado, desenfocado, aparecía el contorno de un hombre de espaldas. No se podía ver el rostro, pero sí un detalle. En su nuca, el mismo símbolo del ojo encerrado en el triángulo. Lucía no pudo contener el llanto. Ya no sabía si estaba perdiendo la razón, o si estaba a punto de descubrir una verdad que nadie debería conocer. El fiscal del caso intentó cerrar la investigación por falta de cuerpo y pruebas concluyentes, pero uno de los detectives se negó. El oficial Ramírez había seguido el caso desde el inicio y aseguraba que todavía había algo pendiente. Solicitó revisar los planos originales del edificio donde vivía Carolina. Lo que encontró fue perturbador. Bajo la casa
Existía una estructura antigua, un sótano registrado como bodega olvidada de la época colonial. Nadie la había mencionado, nadie la había revisado. Con una orden judicial, accedieron al subsuelo. Al entrar, sintieron un aire frío, seco, casi intocable. En el centro, marcado con ceniza en el piso, estaba el símbolo dibujado con precisión milimétrica. A su alrededor, juguetes, una manta blanca y el osito de peluche que Julián llevaba desde bebé. Los forenses descendieron al sótano con equipos especializados. A pesar de que el lugar parecía seco, los instrumentos detectaron una humedad anormal, como si algo hubiera sido enterrado o removido recientemente. Pero no había tierra, solo concreto y piedra. En un rincón encontraron una caja metálica cerrada con cadenas. No tenía cerradura visible, pero estaba cubierta con cera negra derretida. Al sin abrirla con herramientas, descubrieron dentro objetos personales de Julián, mechones de cabello, una foto familiar recortada, una vela apagada y una nota. Para que no olvide quién fue, para que sepa quién es ahora. Ninguna firma, ninguna explicación, solo silencio y la certeza de que eso no era solo una desaparición, era un ritual. Carolina fue informada del hallazgo. Su reacción fue tan perturbadora como inesperada. Rió, una risa suave, casi infantil. Lo cuidaron bien. Él estaba listo. Él eligió. Esa última frase inquietó especialmente a los médicos. ¿Podía un niño elegir desaparecer, abandonar este mundo, o era parte de un discurso simbólico, delirante? Carolina pidió una sola cosa, que la dejaran ver la caja. No para recuperarla, dijo, solo para despedirme. Su solicitud fue negada, pero en la madrugada siguiente desapareció de su habitación sin que nadie notara cómo. Las cámaras de seguridad dejaron de grabar justo a las 3:00 am, hora exacta en que Julián había desaparecido, según su relato original. Carolina nunca fue encontrada. Lucía recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: «Él está bien, pero ahora tú debes decidir si quieres seguir viendo». Esa misma noche, todas sus grabaciones de video desaparecieron. Su computadora fue reseteada, su celular restaurado de fábrica. Lo único que quedó intacto fue el cuaderno donde guardaba los dibujos de Julián, y un nuevo dibujo que no recordaba haber visto antes. Era una casa en medio del bosque con dos figuras en la ventana, una pequeña con cabello lacio y otra más alta con un círculo negro en lugar de rostro. Abajo, escrito con tinta roja: «Aquí es donde empieza todo». A partir de ese momento, Lucía comenzó a tener episodios de ausencia. Testigos la vieron parada durante minutos en esquinas sin moverse. Otras veces caminaba hacia el bosque cercano a su casa y permanecía allí por horas, sin recordar después. Sus amigos la confrontaron, pero ella solo decía: «Estoy esperando señales». Un día desapareció por completo. Dejó su casa abierta, la cafetera encendida y una nota sobre la mesa. En ella, una frase corta: «Voy a verlo, no intenten seguirme». Nunca más fue vista. Algunos dicen que fue abducida, otros que perdió la razón. Pero uno de sus vecinos, el señor Gutiérrez, asegura haberla visto semanas después, caminando con un niño de la mano. El niño le sonrió. Era Julián. El caso fue cerrado oficialmente como desaparición voluntaria con elementos no concluyentes. La caja fue guardada en un archivo de evidencia bajo código sellado. Ninguna institución quiso seguir investigando. Demasiadas contradicciones, demasiadas coincidencias. Pero cada tanto, algún nuevo reporte llega desde otras ciudades. Un niño que desaparece sin dejar rastro. Una madre que asegura que el padre vino a buscarlo. Un símbolo extraño hallado en una pared. Todo es archivado. Todo es ignorado.
porque hay verdades que nadie quiere enfrentar y hay historias que no deberían contarse. Esta fue una de ellas. Meses después, un nuevo oficial llegó a la comisaría donde se había iniciado el caso. En su primera semana, revisando archivos antiguos, encontró una caja marcada con el símbolo del triángulo y el ojo. Nadie supo decirle por qué estaba allí ni quién la había archivado. Dentro, además de los objetos de Julián, había algo nuevo, una hoja escrita a mano, reciente. En ella, una sola línea. Él ya no es un niño y no está solo. El oficial preguntó quién tenía acceso a la sala de pruebas. Nadie respondió, porque según los registros, esa sala había sido cerrada hacía meses por remodelación, y nadie, en teoría, había entrado desde entonces. Una reportera local, intrigada por el silencio en torno al caso, decidió hacer un documental independiente. Buscó a Lucía, a los antiguos oficiales, a los médicos, a vecinos, pero todos rehusaron hablar. Algunos por miedo, otros por advertencias que jamás quisieron explicar. Alguien dejó en la puerta de su casa un sobre con fotografías, niños, diferentes edades, diferentes épocas, pero todos con el mismo símbolo en algún lugar del cuerpo. Tatuajes, collares, cicatrices. En el reverso de cada foto, una fecha. Ninguna de ellas coincidía con sus desapariciones. Todas eran posteriores. La reportera viajó hasta la antigua casa de Carolina. Ahora estaba vacía, abandonada. Al entrar, sintió un frío inexplicable. En el cuarto de Julián, todo había sido removido. Todo excepto una cosa. Un dibujo en la pared, protegido por vidrio. Era una figura femenina, de cabello largo, con una lágrima en el ojo. A su lado, un niño, sosteniéndole la mano. Y detrás de ellos, la silueta alta. En el marco del dibujo, tallada en la madera, una frase. Gracias por dejarlo ir. La periodista salió de la casa con las piernas temblando. Esa noche, renunció al documental. Algunos creen que todo fue una gran manipulación. Una madre con trastornos mentales, una amiga sugestionada, un niño perdido. Pero hay demasiadas piezas sueltas, demasiadas coincidencias entre casos no relacionados, y sobre todo, demasiadas cosas que nunca debieron ser vistas. El símbolo apareció una vez más, esta vez en una escuela de otro estado. Un niño comenzó a dibujarlo compulsivamente. Cuando su madre le preguntó qué significaba, él respondió, «Es donde yo vengo». Y añadió algo más, «Pronto me van a buscar». Una nueva investigación se abrió brevemente. Un detective joven quiso retomar los archivos, pero tras 2 semanas abandonó el trabajo sin explicación. Dejó una nota con una sola palabra, ellos. Nunca se lo volvió a ver. Desde entonces, cualquier mención al caso de Julián o de Carolina es evitada en medios oficiales. Los periodistas lo llaman el expediente dormido. Las madres que han pasado por algo similar se niegan a hablar públicamente, porque saben que al hacerlo, alguien escucha. Y una vez que escuchan, regresan. Lucía fue oficialmente declarada desaparecida, pero cada año, el mismo día de su desaparición, llega una carta sin remitente a la comisaría. Dentro siempre hay un dibujo, un niño frente a una puerta, y en la parte trasera, una frase escrita con letras torcidas. No la busquen, ella eligió quedarse. El papel es analizado cada vez. Siempre es distinto, pero el trazo es el mismo, y a pesar del paso de los años, nunca envejece, como si la mano que lo dibujó siguiera siendo la de un niño de 11 años. Hoy, la casa donde todo comenzó está tapiada. Nadie quiere comprarla. Nadie quiere acercarse. Pero hay quienes aseguran que, si uno pasa en silencio por la noche, puede escuchar pasos pequeños dentro, como si alguien jugara,
como si una infancia jamás terminada siguiera allí, atrapada en un bucle que ya no responde a nuestro tiempo. Algunos intentaron grabar los sonidos, pero las grabadoras se apagaban solas. Otros colocaron cámaras. Las imágenes desaparecían. Lo único que quedó fue un eco, una voz infantil susurrando: «Mamá». Los dibujos siguen apareciendo, en buzones, bajo puertas, en parques, en ciudades que nada tienen que ver con la original. Siempre el mismo símbolo, siempre un niño de rostro borroso. Y aunque los expertos lo niegan, algunos coinciden en algo. Desde que el caso fue archivado, las desapariciones de niños sin explicación han aumentado, no en cantidad, sino en misterio. Cada uno con detalles imposibles de ignorar, cada uno con una historia que comienza igual, está con su padre y termina en silencio. En círculos ocultos se habla de la Red del Ojo, una supuesta organización oculto que existiría desde hace generaciones. Nadie tiene pruebas, solo teorías, susurros, símbolos, pero el patrón está allí, siempre un niño, siempre una madre sola, siempre un ritual. Algunos creen que no se trata de un culto, sino de algo más antiguo, algo que siempre ha estado aquí observando y que de vez en cuando elige a alguien, a un niño que ve más allá, a una madre dispuesta a creer. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha cautivado. Si te conmovió, te asustó, te puso la piel de gallina o te hizo pensar, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campana y comparte este vídeo con alguien a quien le gusten los misterios reales, porque la próxima historia puede ser aún más oscura y no querrás escucharlo en ningún otro lugar. Nos vemos en el próximo caso.